bien importante, aunque todos son, ¿verdad? Pero que seamos muy sinceros. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra a todo ser humano. El cristiano sabe, ya ha visto cómo el Señor obra con su palabra en nuestros corazones. A diario estamos expuestos. A diario el Señor está allá taladrando. A diario el Señor está buscando con su palabra nuestro ser. Así que, como quien dice, el cristiano debe estar acostumbrado a saber cómo Dios está hablando. Y yo quiero hacer una pregunta y sea bien sincero. ¿Quiénes están en una lucha espiritual de ustedes? No mire a otro. ¿Quién reconoce que está en una lucha espiritual? Pastor, yo estoy en una lucha espiritual. Muy bien, bajen la mano. Algunos no la levantaron. Muy bien, no hay problema, ¿verdad? Esto es algo de reconocer realmente. No es esperando un sí o no, sino viendo solamente qué pensamos. Vamos a Romanos capítulo 7. Es un mensaje que podemos decir que es inclinado al tema de la consejería, que significa que las verdades bíblicas de la palabra de Dios deben transformar al ser humano, y van a transformar al ser humano, que cree y confía en la palabra de Dios. Y Pablo, hermano, esto es un capítulo muy importante para la vida diaria del cristiano, porque cuando Pablo vino al Señor, camino a Damasco, él recuerde que estaba persiguiendo a la iglesia y creía antes de conocer a Cristo que estaba sirviendo a Dios. Hasta que cuando él conoció a Cristo como el Salvador personal, como el Mesías, como todos nosotros hoy, de la misma manera, en el caso de él fue literalmente que Dios, Jesucristo apareció, pero en el caso de nosotros no es literal, sino espiritualmente, aunque por su espíritu claro que es literal, pero no en el sentido de ver al Señor, sino de nosotros saber por la palabra y también practicar y experimentar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero la misma fe que ponemos sabiendo que cuando confiamos en el Salvador, Él nos sella, Él nos hace sus hijos. Empezó en ese momento una vida diferente en Cristo. Allí Pablo dijo, allí me di cuenta lo que era el pecado. Allí me di cuenta que yo le estaba sirviendo a Dios. Allí me di cuenta de la magnitud del pecado, de lo que ofendía a Dios. Y ahí me di cuenta también de que soy un siervo de Cristo, ¿verdad? Y qué bueno ver el capítulo 7. Romanos entero está hablando de salvación a los romanos. Y el capítulo 7, hermano, nos está hablando de la lucha. Por eso pregunté, ¿quién considera que está en una lucha? Pues hermano, pues entonces vamos a recordarnos en esta noche lo que está diciendo la palabra. Pablo, siendo apóstol, siendo el mismo diciendo el abortivo, porque no consideraba que iba a ser llamado como los demás, el 12 y el último de los apóstoles. Amén, mis hermanos. Según la palabra de Dios. Yo he dicho en otro momento, aún en Apocalipsis hay 12 columnas. Ese es el libro de la revelación y de la profecía futura. Y en el cielo hay 12 columnas representando a los apóstoles, que fueron los que llevaron la doctrina de Cristo, literalmente. Que uno de los requisitos de un apóstol era estar con el Señor Jesús. Por eso digo, yo soy un abortivo, no hay nadie más. Pero nosotros como iglesia seguimos la doctrina de los apóstoles. Por eso estamos leyendo su palabra, que es la doctrina verdadera, que es la doctrina del Señor, que es la verdad. Así que mis hermanos, él siendo este apóstol y llamándose abortivo, pero hermano, escribiendo la mayoría de las cartas, siendo uno de los pastores y evangelistas más grandes de ese tiempo, corrigiendo a Corintios y todas esas iglesias para que hiciera la voluntad de Dios, y otra vez teniendo el privilegio de que Dios inspirara sus palabras para que nosotros las tuviéramos hoy. Él reconoció algo en su vida espiritual que nos debe a nosotros recordar hoy y ayudar. Joven, preste atención otra vez. Hay muchos cristianos que están pasando problemas por no entender esta doctrina. Hay muchos incrédulos que no vienen a Cristo por no entender esta doctrina. Y se están burlando, se mofan porque no entienden. Y Pablo es bien claro aquí en la realidad. El humanismo, hermano, entra aún al creyente por no entender esta doctrina. Y hermano, esta doctrina es esto, es la lucha interior, la batalla interior que tenemos en Cristo. No es algo nuevo en cuanto a lo que sabemos sobre esto, pero hermano, debemos recordarlo en este capítulo con los principios de la palabra de Dios. Así que Romanos 7, pero vamos a ver solamente, no todo el capítulo, sino vamos a ver desde el 7,
Yo me voy a concentrar en el 12 al 24, pero vamos a leer desde el 7 para entender ese contexto allí. Romanos 7:7, y por favor ustedes van a leer el 8, yo leo el 9, el impar, ustedes leen los pares hasta que al final llegamos todos al 25. Romanos 7:7, dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Produjo en mí toda codicia, porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. Gloria a Dios. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Juntos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios por el versículo 25, ¿verdad? Primero, gracias a Dios, porque esto no se queda así. Esta realidad de tanta, usted vio que hay muchas ilustraciones. Hay muchas cosas que no podemos coger literal aquí, porque pensamos como que es un mandato a nosotros ir a pecado, y no es así. Tenemos que ver lo que Pablo nos está diciendo para que nosotros entendamos, pero tenemos la conclusión en el 25. ¿Qué tenemos allí? Dos naturalezas, que son la antigua, la naturaleza pecaminosa, que es la carne, y la nueva del cristiano, porque el que no tiene a Cristo no tiene nueva. El que no tiene a Cristo está todavía en una sola naturaleza, la natural, la pecaminosa, la carne. La Biblia llama la carne, ¿verdad?, estos deseos naturales, pero naturales en contra de Dios, pecaminosos. Fíjense que dice, el pecado que mora en mí. Dice, el mal está en mí. Mire, usted sabe que el humanismo está en contra de eso. Porque el ser humano que no tiene a Cristo, el humanismo dice que hay bondad en el hombre. Tú eres bueno, tú no eres tan malo. Y entonces están poniendo paño tibio a la gente para que se sienta bueno y entonces no arregle el problema que tiene. Vamos a seguir viendo entonces verdades. Pero hermano, ¿qué tenemos aquí? Todos estamos en una lucha espiritual. Ese es el propósito, que recordemos en cómo estamos en esta noche. Pablo tenía aquí una batalla, podemos decir que un dilema, pero yo veo algo por aquí que me habla y otra cosa por allá. Hermano, no nos identificamos con Pablo nosotros. Posiblemente hoy alguno de nosotros está en una batalla tan fuerte espiritual que está desanimado espiritualmente. Y lo primero es entender lo que está pasando allá adentro, para luego entonces buscar la ayuda del Señor y enfrentar las cosas, vea, piadosamente. Vamos a ver. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos en un tema tan largo a ser precisos y llevar tu verdad para tú ayudarnos a todos a ver cómo enfrentar la realidad que tenemos como seres humanos.
Permite que el humanismo no nos diga que el hombre dice del hombre, sino que Dios el Creador nos diga y creamos lo que tú dices del hombre. Y podamos confiar en aquel que salva el pecado del hombre, tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Por eso Pablo digo, doy gracias a mi Dios por Jesucristo, porque esa es la solución que hay de esta batalla. Guárdanos, mi Dios. Yo te pido que los jóvenes entiendan la batalla que tienen y puedan ser soldados fieles. Los adultos también, Señor, ayúdanos en este tiempo tan difícil a nosotros ser soldados fieles con tu gracia. Permítenos con tu luz ser puentes solamente en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la lucha interior, y en 3 formas quiero que compartamos para entender, ¿verdad?, rápidamente lo que Pablo nos está diciendo. Primero, ¿qué Dios dice de la lucha interior? ¿Qué Dios dice sobre esta lucha interior? Luego, ¿cuál es este propósito de la carne? Ya vimos lo que es carne, ¿verdad? ¿Qué es carne? Dígame usted en su definición. Porque va a venir un incrédulo de allá afuera ¿y qué es lo que están vendiendo carne aquí? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Y a qué se están refiriendo con eso? ¿Qué es carne? Deseos pecaminosos. Deseos pecaminosos. Pero es algo más que deseos pecaminosos. ¿Dónde está ese deseo pecaminoso? En todo ser humano, en nosotros. ¿Y en el cristiano está eso? También sigue todavía. Ahora, ya bien, parecía en un momento como que Pablo estaba invitando, bueno, entonces yo con esto hago. No está diciendo yo hago de el sentido del que tiene ese propósito de hacer pecado, no. Sino que hay una realidad en él, aún sin Cristo, de que le inclinaba naturalmente al pecado. Y eso es la carne, hermano. Eso es lo fácil. Eso es un ser humano natural, desde bebé allí. Y cuando tiene conocimiento y esa conciencia que debe someter a escuchar la palabra de Dios. Así que primeramente, ¿qué Dios dice de la lucha interior? Mire, mi hermano y mi amigo, en esta noche, lo importante de todo ser humano para arreglar su problema con Dios es prestar atención a lo que Dios dice de ti, a lo que Dios dice de mí. Pero podemos aplicar eso a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué Dios dice del matrimonio, hermano? Yo le he dicho, jóvenes, que este siervo que está aquí, que le falta mucho que aprender, pero comencé a gozarme de la vida espiritual cuando yo comencé a responderme todas las preguntas de juventud con la palabra de Dios. Allí es que tú vas a ser un cristiano que te va a creer lo que está viviendo. Allí es que tú vas a ver que Dios es vivo y poderoso para ayudarte con los pecados. Pero tienes que ser sincero con el Señor. Y Dios es totalmente sincero con el ser humano y le dice la verdad. Ya vimos allí, y yo le he dicho en otros momentos, que cuando vemos ley en la Biblia se está refiriendo a los 10 mandamientos, pero también a toda la ley de Moisés. Y luego, para nosotros, ¿qué sería la ley? Serían los 10 mandamientos, pero en aplicación espiritual sería toda obra humana, todo esfuerzo humano sin Cristo. Toda obra de justicia propia, de mi propia opinión, de yo hacer las cosas a mi manera. Eso sería la aplicación de la ley para nosotros. Y el Señor nos está diciendo, no, espérate. La vida del cristiano es por gracia, no por ley. La ley es importante, pero no es lo primero. Es la gracia del favor y la salvación de Cristo. Que nos ayuda a obedecer, ¿qué? La ley del Señor. Pero la ley, ¿qué es la ley? Ya nos dimos cuenta que son los 10 mandamientos, porque en el 7 Pablo nos está diciendo uno de ellos. No codiciarás. Cuando yo leí no codiciarás, me di cuenta que codiciar era pecado. Porque la Biblia me dice lo que es pecado. Porque Dios es santo y Él es que le dice al ser humano cuál es el parámetro moral. Así que Pablo decía, yo sin leer la Biblia, sin conocer la ley, yo me sentía bien. Mucha gente hoy se siente bien, posiblemente aquí. Mire, ha escuchado la Biblia, pero no quiere creer lo que dice la Biblia de mi pecado. Hermano, si nosotros tuviéramos cada día en la constancia de lo que ofende a Dios el pecado, mire, pecáramos menos, viviéramos más para el Señor. Y eso es lo que debe provocar en nosotros la santidad de Dios. Si estamos conociendo al Señor, eso va a provocar muchas cosas. Amarle a Él, amar su santidad y darnos cuenta, hermano, como predicamos también el domingo, de nuestras debilidades para que Cristo las fortalezca. ¿Qué Dios dice de la lucha interior? 13. Luego lo que es bueno. Vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Y qué es todo lo que está diciendo Pablo allí, verdad? Que algunas veces parece un juego de palabras. Dios no solo condena con su palabra, sino que muestra la verdad. Pablo aclara que no hay contradicción de esta realidad que tenemos. Lo bueno sigue siendo bueno
y lo malo delante de Dios sigue siendo malo. Pero Dios nos da su palabra para decirnos lo que es pecado, lo que le ofende a Él. La Biblia no solo muestra el pecado, sino que, mi hermano, mi amigo, yo digo, mire, el ser humano es más pecador de lo que cree. Hermano, pueblo de Dios, cuando conocemos más la santidad de Dios, nos damos cuenta que realmente el pecado ofende grandemente al Señor. Por eso debe a nosotros asquearnos cada día que conocemos más la voluntad de Dios, a nosotros desobedecer al Señor. Pablo estaba conociendo más su palabra y entonces produjo en mí muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado, inmediatamente ya sabemos que hay una consecuencia, un paquete que viene con el pecado, que es la muerte. Y todo pecado que comete un ser humano, oiga bien, le está apuntando a lo mismo, a muerte. Pero dice, por el mandamiento del pecado, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley de Dios es espiritual al ser humano, pero el ser humano responde en la carne siempre. Así que allí en el 13 vemos que Dios muestra su verdad para que nosotros entendamos cómo el pecado le ofende. El 14 y 15 vemos dentro de cómo Dios ve la lucha, cómo Dios nos explica la lucha. La ley de Dios es espiritual. Nosotros no respondemos espiritualmente, sino naturalmente, ¿cómo? Por la carne, por el pecado. El cristiano, entonces, no debe quedarse en esa condición. Viéndolo como ser humano, tiene una batalla confusa. Muchas veces en el diario vivir vamos a estar como, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y hermano, nosotros no dependemos ni de emociones, ni dependemos de lo que dice la gente de allí, ni de yo siento, sino de lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Para tomar decisiones bíblicas y saber que estamos haciendo su voluntad. Y hermano, tengas por seguro que Dios le va a dar consuelo, que Dios le va a dar el gozo necesario, que Dios le va a dar su gracia necesaria para esa lucha, para esa batalla, para esa decisión. Hermano, pero la batalla es legítima. Tenemos que acostumbrarnos a esa batalla, porque es la primera evidencia de que Cristo vive en nuestras vidas, hermano. No nos quiere dejar el espíritu tranquilo con esa vieja naturaleza pecaminosa. Joven soltero, el Señor te está moldeando de que viniste a Cristo. ¿Y qué bendición tienes? El tiempo, claro, en Cristo te debe dar madurez, si tú la aprovechas en Cristo. Hay muchos que tienen tiempo y entonces no lo han aprovechado y no crecen, y se queda como niño espiritual, dice la Biblia. Pero aquel que ejercita la piedad va a tener músculos espirituales, va a tener nutrición espiritual. Joven soltero, te está preparando. El Señor te está moldeando cada día para que te cases luego también. Y seas una esposa de un esposo piadoso. Hombres, que seamos hombres de Dios. Esposa, ver las mujeres del Señor. Y aún no importa la etapa, la gracia del Señor es que tenemos su esperanza y su palabra hoy para que nos ayude a tener victoria en la lucha espiritual. Dios ve esta lucha y nos explica que su palabra cada día, hermano, nos va mostrando lo que le ofende a Él para que nosotros lo identifiquemos y lo reconozcamos. La ley de Dios es buena porque cambia al ser humano también. Fíjense allí, dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso, miren, muchos incrédulos no entienden que el cristiano todavía tiene allí una naturaleza vieja. Pues yo no confío en hombres, por eso yo no voy a una iglesia. Bueno, está bien que no confíe en hombres, pero está mal que no vaya a una iglesia. Que la iglesia es un lugar donde hay personas que todavía tienen esa naturaleza vieja. Ahora, vamos a ver al final, ¿verdad?, que el creyente no debe quedarse en eso viejo, sino mostrar su fruto de la santidad del Señor. Pero la realidad, ¿verdad?, de esta carne es esto que Pablo decía: es tanta la inclinación al pecado que yo me siento que estoy vendido. Hermano, esa es la ilustración de un esclavo. Y eso es lo que estamos sin Cristo, esclavos sin escapatoria. Pero ahora Pablo, oiga bien, era un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo, escapado del pecado. Aunque todavía el pecado quiere coger. Pero hermano, el cristiano debemos entender, para tener victoria y gozo en la vida espiritual, hermano, que hermano, estamos libres de la esclavitud del pecado por la sangre y la obra de Cristo. Hermano, hay una realidad que algunas veces nos va a inclinar y nos vamos a nosotros a sentir malos. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos una naturaleza mala allí, que no se va a convertir nunca a Cristo. Oiga bien, esa naturaleza vieja, nosotros sí. El 16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, la ley, la palabra de Dios me enseña que a Dios le agrada la santidad. Me enseña lo que es pecado.
Entonces, yo apruebo que la ley, que la palabra de Dios es buena, porque me enseña a hacer lo bueno delante de Dios. Amén. Me enseña lo que es malo delante de Dios también, para que yo no lo haga. La palabra es el parámetro. Necesitamos cada día exponer a su palabra. Hermano, el Señor nos explica que hay una lucha interior. Pero qué bueno que su ley es que cambia nuestros corazones. Vamos a Filipenses, allí deja un dedo en Romano. Filipenses 3. Filipenses 3, 7. Pablo allí cuando está hablando de su meta, de su futuro, hermano, ¿le gusta el progreso? Amén. ¿Usted quiere progresar? En todo sentido, hermano. No me escuché 3 amén. ¿Usted quiere progresar? Amén. Amén. En todo sentido. Porque el Dios que tenemos es el Dios del progreso. Él fue el que creó esto. Él es el que quiere que uno crezca, no que uno sea destruido. Y el ser humano. Y Pablo miraba más allá, como él quería verse como cristiano, creciendo en esta batalla, en esta lucha. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y solamente en ese versículo que vemos, hermano, que habían cosas que él valoraba que ya no valoraba. ¿Por qué? Porque está poniendo a Cristo en primer lugar, hermano. Eso es una de las cosas, una de las razones por qué Dios nos ha dejado a nosotros, hermano, esa naturaleza de la carne. Jóvenes, para que pongamos a Dios en primer lugar. Y para que esas cosas que el mundo valora, nosotros sepamos que si no agradan a Dios, no, mi hermano, nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Entonces, el propósito de la carne, volviendo a Romanos 7, Dios nos explica que Él es la verdad, su palabra es verdad. La ley, la palabra de Dios es espiritual, nos va a ayudar a ser espirituales, pero el hombre parece venido al pecado, está inclinado al pecado, es decir, responde siempre fácilmente en la carne. No nos pasa a nosotros, hermano. Lo fácil, decía un pastor de México cuando estamos en esas conferencias, que lo primero que viene a la mente de nosotros es hacerlo de la carne. El que no tiene a Cristo no tiene ningún freno, lo va a hacer natural y automáticamente y rápidamente. Pero cuando tenemos a Cristo, hermano, ya hay un freno allí. Ya hay una naturaleza, es Dios que está en nosotros diciéndonos, antes tú lo hacías así, antes tú decidías así, antes tú no frenabas con esto, pero ahora no, el Espíritu nos anhela para que vivamos para el Señor, hermano. Somos sellados. Propósito de la carne, antes, ¿verdad?, de dejar la carne allí, el 17 dice, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está hablando de qué? De la naturaleza caída de la carne. Él quiere hacer eso, es que el pecado, lo malo. Dice el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no, perdón, el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. El querer está por quién. Porque ya el que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Dios para quererlo. Vamos, primero es quererlo. El incrédulo no lo quiere. Le parece locura. Le parece locura estar en pureza. Le parece locura el matrimonio. Y por eso ya no quieren compromisos. Le parece locura abstenerse, igualarse en pureza, jóvenes. Porque la inmoralidad es más fácil. Eso está en la carne también. ¿Sabía que hasta el homicidio es una obra de la carne? Según Gálatas 5. Adulterio, contiendas. Hermano, eso es lo fácil. Así que la carne, hermano, es lo que estaba en nosotros, de naturaleza. Santiago 4:1, yo lo leo por el tiempo, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Usted quiere saber dónde viene la guerra? Nucleares y grandes. Que usted y yo no participamos en ellas y decimos, wow, pero es un pleito grande y tremendo. Y los pleitos entre vosotros. Así que guerra grande, que son como pleitos grandes, y pleitos que son guerras pequeñas, o líos pequeños. Todo viene del mismo lugar. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y un principio, jóvenes, recuerda que nos dio el pastor Amós en la conferencia de jóvenes fue que tenemos que reconocer que batalla con nuestra alma, dice Pedro también. Contra nuestra alma, hermano, es un combate. Cuando usted vino a Cristo, empezó el rintán y empezó el boxeo allí, que no me gusta el deporte, tanto golpe que se dan. Pero hermano, eso es lo que enfrentamos a diario. Y tenemos que recordar que Dios nos explica qué está pasando con nosotros. Nos ha explicado, ya como dijimos, sobre su palabra y su parámetro, sobre que Él es santo y su palabra nos quiere hacer espirituales, pero hay naturaleza en nosotros que, oiga, sin Cristo estamos vendidos al pecado. La carne, hermano, como dijimos, no se convierte a Dios. ¿Por qué? Porque ese deseo pecaminoso todavía está en nosotros. No desaparece. ¿Ustedes saben lo que hace la carne con el cristiano? Es dominada por el Espíritu Santo.
Y parece un cristiano que tiene mucha madurez. Yo no sé si está viendo alguno que parece ya que no tiene carne. La tiene todavía allí, pero tiene tanto control del Espíritu de Dios, tanta obediencia y ejercicio, ¿verdad? Es lógico, hermano. Dios nos ha puesto tantas ilustraciones y lo que nos rodea, hermano, ojalá que seamos sabios. Cuando el Señor dice que seamos entendidos a su voluntad, mire que nosotros miremos alguna cosa está moviéndose y digamos, acá, pero espiritualmente eso, yo entiendo que así como ese ejercicio aprovecha, así como este alimento es necesario a diario, porque hermano, todo trabajador y toda cosa que pase mañana se para cuando se va a comer. El mal comido no piensa, el mal comido no trabaja, el mal comido no hace nada, ni predica tampoco. Entonces, hermano, si necesitamos el alimento material, ¿cuántas cosas nos ha dicho Dios sobre que necesitamos más el alimento espiritual? Es que el Señor nos ha dejado su palabra, hermano, para que batallemos entonces con lo más importante que es que con el propósito del Espíritu Santo. Así que sigue diciendo aquí, mire, el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, ya no lo hago yo como un cristiano, como una persona transformada, que no quiero, que entiendo que eso no es lo normal ya, que no me va a quedar en lo natural. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Ese debe ser nuestro deseo, el querer. Pero veo todavía que hay algo en mí que me jala el pecado. Hermano, no se sienta mal por eso. Sintámonos mal por no estar nosotros controlados más por el Espíritu. El 20 dice, el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Dígale esto a los humanistas. El mal está en el ser humano. Oiga bien, el mundo se siente bueno. Jóvenes, lleven eso a los jóvenes. Ellos se creen buenos hasta que salga la noticia de la corrupción y la explosión. Ahí todo el mundo es malo. Se sienten buenos. Y yo estaba pensando, wow, ¿cómo es que el ser humano sin Cristo puede decir que yo soy bueno? ¿Ustedes saben cómo? El ser humano sin Cristo, como no entiende el parámetro moral y como ya quiere quitar a Dios del plano para sentirse bien en todo lo que quieren hacer, está comparándose con otro ser humano. Y cuando yo me comparo con el hermano Uri, que miente más que yo, no, pero ese tiene una lengua más larga, yo la tengo larga, pero ese tiene 2 kilómetros y yo nada más tengo 3 metros. Mire, así todo ser humano se pone su corbatica y se siente tranquilo, porque se va comparando con otros y dice, yo hice más o yo hice menos. ¿Qué parámetro tiene el ser humano para decir soy bueno yo mismo? Si hay un momento que esa mente le va a poner algo que de dónde vino, del pecado que está en mí, dice el Papa, dice la palabra de Dios. Pero hermano, qué bueno que el cristiano tiene el Espíritu Santo para que el bien de Cristo esté en él. Y allí realmente es el énfasis, no en el mal, sino en el bien que Cristo quiere transformar en nosotros. Hermano, el cristiano tiene una nueva meta en Cristo Jesús, en contra, batallando y luchando cada día con esta carne, hermano, con la ayuda y la gracia del Señor. El Señor por eso quiere cada día trabajar en nuestros corazones, para que sigamos adelante. Vamos a leer el Romanos 6 ahí detrás. Romanos 6, el versículo 11, mire lo que dice. Mire el 6. El 6. Y este fue un mensaje, usted puede subrayar o anotar esto. ¿Qué dice el 6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mi hermano, cuando Cristo fue crucificado, en ese momento, todo ser humano que ha recibido a Cristo como Salvador, en él, hermano, sabemos, podemos estar seguros que podemos ganarle al pecado, que podemos decirle que no es pecado. Sabiendo esto, ¿qué tenemos que hacer? Saber, porque Dios lo está diciendo. Saber que nuestro viejo hombre, que esta vieja naturaleza puede ser ganada por la cruz de Cristo Jesús. 11, mire lo que dice. Así también vosotros, lea conmigo esa palabra, consideraos. ¿Qué fue lo que hicimos en el 6? Saber, sabiendo. ¿Y qué hicimos en el 11? Considerándonos. Eso es más profundo que saber. ¿Considerando qué? ¿Qué se va a considerar? Usted y yo. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Él nos dio vida a nosotros, hermano. Estamos muertos en el pecado y teníamos toda la condenación y la consecuencia de ese pecado. Pero ahora no, hermano, estamos revirtiendo esto por la gracia de Cristo. Así como Él lo hizo literalmente en la cruz y lo hizo resucitando, espiritualmente nos ha dado vida. Espiritualmente su espíritu, ¿verdad? Y Dios, que es su espíritu, también nos ayuda a obedecerle. Así que sabemos
y no consideramos. Pero mira el 3 entonces. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad entonces, sino que, ¿qué palabra? Presentaos. Le di 3 palabras, mis hermanos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada órgano, el cuerpo, cada sentido, joven, mi hermano, mi amigo, el cristiano, debe vivir en santidad para el Señor. Esa es su iglesia, mi hermano. Él va santificando nuestra vida y reconocemos que estos oídos, estos ojos, todos los días están viendo cosas. Aunque no quieran, van a escuchar y ver algo que no deben. Purifícalo con la palabra de Dios. Purifícalo con la sangre de Cristo, llevándolo al Señor, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Nos consideramos muertos a pecado, pero vivos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la otra palabra? Entonces, nos presentamos como instrumentos de justicia delante del Señor. Ese es el propósito del Espíritu. Pablo no se quedó allí en la batalla. Ya me quedo como un cristiano descarriado. Ya no hay nada que hacer aquí. Ya esta lucha, ¿y quién va a poder con él? Yo no entiendo lo que está pasando. Él lo entendió. Dios se lo reveló y explicó. Él vio cuáles eran los bandos y él entonces estaba diciendo: doy gracias al Señor, a Dios el Padre por su plan, que no ha dejado esta carne, esta lucha espiritual, pero por la obra de su Hijo Cristo Jesús y su Espíritu Santo y su palabra, tenemos victoria sobre la carne, hermano. Esta carne está todavía en nosotros, pero el cristiano debe batallar cada día contra esos deseos, reconocer que el mal está en nosotros ya. En un momento podemos fallar, le pedimos perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos un hombre interior nuevo, es el Espíritu Santo. Él nos inclina, nos da deseo, se deleita y busca, nos anhela que obedezcamos la palabra de Dios, mis hermanos. No lo va a dejar tranquilo. Qué bueno este versículo en Romanos, más adelante, ¿verdad? Pero yo lo leo 12 al 21, bien corto, bien poderoso. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, el cristiano, vemos este mundo y la tentación es de la carne. Ah, no, un ladrón le roba a un ladrón y tiene ese engaño de perdón. No. Y luego, bueno, todo el mundo lo está haciendo, vamos a hacerlo, vamos a fijarnos, jóvenes. No, Dios te va a tomar en cuenta. Tú perteneces a Cristo. Vence el mal con el bien de Cristo Jesús. Enseña la palabra y la inmoralidad, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Enseña la moral, enseña la santidad de Dios, enseña el plan de beneficio y de familia, ¿verdad? De unión, de restauración que tiene el Señor a través de Cristo Jesús. Necesitamos, hermano, el mundo necesita ver el poder de Dios. Este mundo se está poniendo más pervertido, la carne está siendo más tentada y nosotros también vamos a ser más tentados. Pero, hermano, sigue siendo la misma fórmula. Tenemos una batalla y Cristo Jesús nos ayuda, mis hermanos, en este tiempo. Ayudémonos, por eso también las damas y caballeros, para ayudarnos juntos. La realidad de los miembros que pelean contra esta mente cambiada por Dios y quiere llevarnos cautivo la carne otra vez, ven otra vez a lo mismo allá atrás. Pero, hermano, el Espíritu Santo nos inclina y nos da la capacidad, y es más poderoso el Espíritu Santo que el pecado de esa naturaleza antigua que tenemos. Por eso el Señor manda, joven, huye de las cosas. Por eso el Señor nos manda, mis hermanos, a perseguir el fruto del Espíritu de Dios. Reconozcamos, hermanos, que hay esperanza en Cristo Jesús. Pero claro, hermano, hay que ser humilde. ¡Miserable de mí! Oye, pues, ¿qué cosa es esta lucha que tenemos? Hermano, y Dios no sabe más la lucha que tenemos nosotros mismos. Dios no sabe más, y a Él no le ofende más el pecado que nosotros mismos. Y luego el diablo quiere que nos vayamos de la iglesia y que entonces no le digamos nada al pastor ni a nadie, porque ¿qué dirán? Hermano, mire, y en la historia cristiana, cada vez que un cristiano deja un pecado por ahí atrás y no buscó ayuda aún de un hermano en Cristo, que también es bíblico, o de un pastor si era necesario, para salir, para tomar los medios de gracia del Señor y batallar, hermano, se quedó solo. ¿Usted sabe qué? Se le hizo peor la batalla. Luego llegó un momento en que ya parece, todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Pero ahí parece que parece como que ha llegado tan profundo. Siempre hay esperanza en Cristo, pero, hermano, como humano va a ser más difícil. Va a haber una cruz más grande que llevar. Si, joven, te fuiste al mundo, piensa bien
Y oremos al Señor que nos ayude a ser soldados fieles en la batalla. El cristiano tiene esperanza por Jesucristo. Es bueno que Pablo puede decir, mira el 22, y llévese ese, es muy importante, no la realidad del pecado, sino la realidad del Espíritu Santo. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Se deleita usted en la ley de Dios? Hermano, del plan de Dios, de todos los salmos, pero más del plan, joven, cuando tú ves que el Señor te perdonó tus pecados y tú dejaste ese pecado, ya no lo estás haciendo. Ese es el poder de Cristo. Cristo vive y es poderosa su palabra. Y así otro joven tú tienes que decirle. Yo le digo, mis hermanos, en un resumen, en algo bien general, pero bien serio y sincero. Varones nosotros que tenemos unas tentaciones sexuales que el otro sexo, ¿verdad? Aunque hoy es un desastre grandísimo que hay. Pero yo voy a los varones, ven, vamos a hablar como hombres, ven. Y ven, vamos a hablar entonces. Para que hablemos de esas tentaciones y qué tú estás haciendo, qué está pasando en tu vida. Si tú vas a ser sincero, yo también. Entonces hay algo que hay que arreglar en la vida de estos varones, de estos hombres. Y Cristo nos ayuda. Cristo ha levantado personas de pecados que nosotros los categorizamos muy profundos. Porque es su poder, hermano, es su espíritu, es su palabra la que limpia. ¿Quién me librará de cuerpo de muerte? Hay una respuesta a esa pregunta. Hermano, nos sentimos miserables cuando pecamos con Dios. Tenemos que sentirnos miserables. Porque Cristo ha pagado un precio muy alto. Pero no nos queremos miserables. Hermano, hay muchos cristianos que están miserables y se quedaron allí en el versículo 24. Y no vieron el 25. Y posiblemente aquí había ahora mismo algunos cristianos así. Que se quedaron miserables porque el pecado lo tiene hundido. Y eso es lo que quiere el diablo, hermano. Pero Cristo no tiene eso para nosotros. Qué bueno el 25. Gracias doy a Dios el Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Él se entregó por nuestro pecado, hermano. Y cuando nosotros vencemos el pecado, es porque es poderosa la obra que Cristo hizo. Es porque su cuerpo se entregó por nuestros pecados y es posible hacerlo, como ya vimos. ¿Cuáles fueron las palabras que vimos? ¿Me recuerda rápido? Primero es saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Qué más? Considerándonos entonces muertos pero vivos, muertos al pecado y vivos para Cristo. Yo estoy vivo para Cristo, yo puedo hacer cosas para Cristo. Cristo quiere que su pueblo y que los jóvenes puedan andar para Él. ¿Y qué más? Presentado. Óigame, qué privilegio tenemos, eso es ministerio, hermano. Presentando yo al Señor toda mi vida, todo lo que soy. El 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la del pecado. Muchos hasta malinterpretaron esa doctrina y al final a los efesios, en ese tiempo allí donde estaban estos falsos dioses que empezaron con los griegos, la misma inmoralidad de todo el tiempo que al ser humano y a la carne le agrada, y el diablo detrás de todo incitando para falsa doctrina. Muchos dijeron, bueno, entonces con tu cuerpo haz lo que tú quieras porque tú no tienes otra escapatoria, y con tu corazón llénate de la Biblia y de la palabra y haz lo espiritual. No. Recordemos también que el Señor dijo que fuimos comprados con precio, nuestro cuerpo también le pertenece al Señor. Amén. Y Pablo le dijo también que nuestro cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor lo quiere todo porque Él es el dueño, hermano. Amén. Y Él es poderoso para ayudarnos, es Él que nos está ayudando. Así que mi mente, mi corazón, en mi corazón yo soy transformado, mi mente está llena de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a tener victoria? Joven, de la misma forma, mi hermano, mi amigo, para tener decisiones piadosas, para dejar el pecado de este mundo, para que nuestra familia, nuestras vidas funcionen espiritualmente y hagamos la voluntad de Dios. La palabra debe llenar nuestras vidas. Nuestra mente debe frenarnos y renovarnos. Renueva tu mente con respecto a los roles y tú vas a ver como joven tú vas a hacer la voluntad de Dios. Renovemos nuestra mente conforme al matrimonio y seremos mejores esposas y esposos. El Señor en su palabra cada día nos renueva, quiere renovar nuestras mentes con respecto a la moral y a la crianza, a la educación, a todos los temas. Y así vamos a ver que en la práctica el Espíritu Santo nos va a ayudar. La carne sigue allí todavía intentando. Eso es a la ley del pecado. Pero mientras nosotros obedecemos más a la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermano, mire, toma control de la carne. La tiene allí, mire, que parece ya que está inhabilitada y no tiene poder con nosotros. ¿Quién es glorificado? Cristo, su palabra, su obra. Por eso es que, hermano, aún el Señor ha dejado a su pueblo con la carne, para que sepamos que la gloria sigue siendo del Señor. No depende de nosotros la santidad, sino de Él.
Claro, está en nosotros llenar nuestra mente y corazones, permitir que nuestros corazones sean transformados por la palabra de Dios, por el Espíritu. El Espíritu no obliga a nadie, está en los creyentes. Lo que debemos creer y debemos practicar y buscar los medios que el Señor nos ha dado para cambiar. Hermano, tenemos entonces una lucha, todos. Amén. ¿Tenemos victoria en la lucha? Por medio de Jesucristo Jesús, de Cristo Jesús. Así que sirvamos al Señor, hermano. Mire lo que está diciendo, sirvo a la ley de Dios. Este fue el último propósito de presentarse, ¿verdad? El que entonces está creciendo y está batallando su pecado va a seguir sirviendo más al Señor. Porque antes servía al pecado, pero ahora sirve a Jesucristo. Vamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles. Reconocemos, Señor, que un tema muy importante porque que a diario estamos allí con emociones encontradas, con dos bandos que están allí batallando. Y muchas veces hasta, Señor, el diablo ha desanimado a muchos creyentes. Y otros en no entender el Evangelio por creer que un cristiano ya es infalible en esta tierra. Pero al mismo tiempo también, Señor, el cristiano que se siente miserable, el diablo quiere allí dejarnos en ese pensamiento para que no veamos que hay más poder de Dios en cambiarnos, en transformarnos. Padre, ayúdanos a entender tu realidad, de tu santidad, ayúdanos a entender nuestra realidad de una naturaleza vieja, pero ayúdanos a vivir, a experimentar tu poder con la nueva naturaleza de tu Espíritu, a obedecer tu palabra más. Yo te pido, si hay una persona que no ha reconocido a Cristo, que pueda ver que está normal, está natural en su carne, en sus deseos. Y solamente el Espíritu de Dios puede ayudarle a obedecer la ley de Dios. Que haya entendido como Pablo, que cuando conoció la ley, cuando vio la Biblia, le dijo que el homosexualismo es pecado, que la inmoralidad y la fornicación es pecado, que hasta la mentira en la mente o en el hecho es pecado, que no tener a Dios en primer lugar es pecado, que aún no hagamos cosas, el ser humano sin Cristo tiene una naturaleza pecaminosa, pecado contra Dios, pero hay esperanza por la obra de Cristo Jesús. Gracias porque podemos saber que Cristo se entregó y por esa obra de la cruz el pecado en aquel que ha confiado en ti no tiene por qué dominarle, Señor. Gracias, Señor, porque podemos nosotros considerarnos, ya lo somos en Cristo, estamos vivos espiritualmente. Gracias por tu hacer eso por nosotros, para tener vida espiritual y ir al cielo, pero para tener vida espiritual y llamarlo a tu iglesia, y tener vida espiritual y tener fruto, una vida diferente en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos entonces a vivir, reconociendo la batalla que tenemos, más controlado por tu Espíritu. Tu pueblo, Señor, te pido por los jóvenes, es tu tiempo que está tentando más nuestra carne, y crecerá más esa tentación y estas ofertas. Pero Padre, entonces debemos llenar más nuestras mentes y corazones con tu palabra, y practicarla, Señor, y defender nuestra fe, y seguir viendo, Señor, cómo nuestros pecados son, Señor, extirpados, destruidos, y esta carne dominada, pisoteada por el Espíritu, Señor, por el hombre interior, el nuevo hombre, Señor. Ayúdanos a despojarnos de este viejo hombre cada día, y nos haga más hombres de Dios, que reflejen más a Cristo. El mundo, en este mundo de tantas tinieblas, pueda haber luz en tu iglesia, Señor. Permita al juventud de Cristo seguir adelante y explicarle, Señor, en evangelismo a los jóvenes también qué es lo que está pasando con la naturaleza. El mal está en el hombre, pero todo lo bueno procede de ti, y tú nos haces buenos. Tú, Señor, nos das fruto de bondad, y podemos ser siervos que vivan, Señor, en la justicia, Señor. Ayúdanos, este mundo se está corrompiendo porque el hombre tiene corrupción en su corazón, pero el que tiene a Cristo va, Señor, cada día viviendo más santidad, en más bondad y en más obediencia, Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, a seguir adelante, a crecer y a progresar en la vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a tener cosas, Señor, por basura del mundo, pero, Señor, que tengamos prioridades a Dios, Señor, en primer lugar en nuestros corazones. Las cosas, Señor, que vayan a edificar nuestras vidas. Permítanos huir del pecado y correr a las cosas que son del fruto tuyo, Señor. A no rendirnos en esta batalla, sino a cada día buscar tu poder, Señor. A no ser hipócritas en esta batalla, de tener pecados allí escondidos, sino a buscar ayuda cuando es necesario también. Ayudarnos como soldados y colaboradores, y a seguir adelante, Señor, en santidad.
Guarda tu pueblo, Señor, que no caigamos, sino que sigamos adelante firme en la roca que eres tú. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con los principios de la palabra de Dios. Así que Romanos 7, pero vamos a ver solamente, no todo el capítulo, sino vamos a ver desde el 7. Yo me voy a concentrar en el 12 al 24, pero vamos a leer desde el 7 para entender ese contexto allí. Romanos 7:7, y por favor ustedes van a leer el 8, yo leo el 9, el impar, ustedes leen los pares hasta que al final llegamos todos al 25. Romanos 7:7, dice la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley lo dijera, no codiciarás. Produjo en mí toda codicia, porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de... Vino al Señor, camino a Damasco. Él, recuerde que estaba persiguiendo a la iglesia y creía antes de conocer a Cristo que estaba sirviendo a Dios. Hasta que cuando él conoció a Cristo como el Salvador personal, como el Mesías, como todos nosotros hoy, de la misma manera, en el caso de él fue literalmente que Dios, Jesucristo, apareció, pero en el caso de nosotros, no es literal, sino espiritualmente, aunque por su espíritu, claro que es literal, pero no en el sentido de ver al Señor, sino de nosotros saber por la palabra y también practicar y experimentar que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero la misma fe que ponemos sabiendo que cuando confiamos en el Salvador, Él nos sella, Él nos hace sus hijos. Empezó en ese momento una vida diferente en Cristo. Allí Pablo dijo, allí me di cuenta lo que era el pecado. Allí me di cuenta que yo le estaba sirviendo a Dios. Allí me di cuenta de la magnitud del pecado, de lo que ofendía a Dios. Y ahí me di cuenta también de que soy un siervo de Cristo, ¿verdad? Y qué bueno ver el capítulo 7. Romanos entero está hablando de salvación a los romanos. Y el capítulo 7, hermano, nos está hablando de la lucha. Por eso pregunté, ¿quién considera que está en una lucha? Pues hermano, pues entonces vamos recordando en esta noche lo que está diciendo la palabra. Pablo, siendo apóstol, siendo el mismo diciendo el abortivo, porque no consideraba que iba a ser llamado como los demás, el 12 y el último de los apóstoles. Amén, mis hermanos. Según la palabra de Dios. Bien importante, aunque todos son, ¿verdad? Pero que seamos muy sinceros. La palabra de Dios es espada. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra a todo ser humano. El cristiano sabe, ya ha visto cómo el Señor obra con su palabra en nuestros corazones. A diario estamos expuestos. A diario el Señor está allá taladrando. A diario el Señor está buscando con su palabra nuestro ser. Así que, como quien dice, el cristiano debe estar acostumbrado a saber cómo Dios está hablando. Y yo quiero hacer una pregunta y sea bien sincero. ¿Quiénes están en una lucha espiritual de ustedes? No mire a otro. ¿Quién reconoce que está en una lucha espiritual? Pastor, yo estoy en una lucha espiritual. Muy bien, bajen la mano. Algunos no la levantaron. Muy bien, no hay problema, ¿verdad? Esto es algo de reconocer realmente. No es esperando un sí o no, sino viendo solamente qué pensamos. Vamos a Romanos capítulo 7. Es un mensaje que podemos decir que es inclinado al tema de la consejería, que significa que las verdades bíblicas de la palabra de Dios deben transformar al ser humano, y van a transformar al ser humano, que cree y confía en la palabra de Dios. Y Pablo, hermano, esto es un capítulo muy importante para la vida diaria del cristiano.
Porque cuando Pablo, yo he dicho en otro momento, aún en Apocalipsis hay 12 columnas. Ese es el libro de la revelación y de la profecía futura. Y en el cielo hay 12 columnas representando a los apóstoles, que fueron los que llevaron la doctrina de Cristo, literalmente. Que uno de los requisitos de un apóstol era estar con el Señor Jesús. Por eso él dijo, yo soy un abortivo, no hay nadie más. Pero nosotros como iglesia seguimos la doctrina de los apóstoles. Por eso estamos leyendo su palabra, que es la doctrina verdadera, que es la doctrina del Señor, que es la verdad. Así que mis hermanos, él siendo este apóstol y llamándose abortivo, pero hermano, escribiendo la mayoría de las cartas, siendo uno de los pastores y evangelistas más grandes de ese tiempo, corrigiendo a Corintios y todas esas iglesias para que hiciera la voluntad de Dios, y otra vez teniendo el privilegio de que Dios inspirara sus palabras para que nosotros las tuviéramos hoy, él reconoció algo en su vida espiritual que nos debe a nosotros recordar hoy y ayudar. Joven, preste atención otra vez. Hay muchos cristianos que están pasando problemas por no entender esta doctrina. Hay muchos incrédulos que no vienen a Cristo por no entender esta doctrina. Y se están burlando, se mofan, porque no entienden. Y Pablo es bien claro aquí, en la realidad. El humanismo, hermano, entra aún al creyente por no entender esta doctrina. Y hermano, esta doctrina es esto, es la lucha interior, la batalla interior que tenemos en Cristo. No es algo nuevo en cuanto a lo que sabemos sobre esto, pero hermano, debemos recordarlo en este capítulo, que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Juntos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios por el versículo 25, ¿verdad? Primero, gracias a Dios porque esto no se queda así. Esta